Hay un momento en la vida de cada persona en el que algo dentro de sí simplemente se apaga. No es un estallido dramático, no es una explosión de furia ni un portazo lleno de reproches. Es algo mucho más silencioso, mucho más definitivo. Es el momento en que decides, desde lo más profundo de tu ser, que ya no estarás disponible para quien nunca supo valorarte. Y ese momento, ese instante preciso en el que retiras tu energía, tu presencia, tu luz, es el inicio de algo que ellos jamás imaginaron posible, su propio colapso emocional. Durante años, quizás durante meses o semanas, te mantuviste ahí, disponible, presente, constante como el amanecer. Respondías sus mensajes incluso cuando no tenías ganas. Perdonabas sus ausencias aunque te dolieran en el alma. Te conformabas con migajas de atención mientras ellos disfrutaban del banquete de tu dedicación. Y lo peor de todo es que ellos se acostumbraron a eso. Se acostumbraron a tu presencia incondicional, a tu paciencia infinita, a tu capacidad de esperar. Te convirtieron en una constante, en un recurso emocional al que podían acudir cada vez que les convenía, sabiendo que siempre estarías ahí, con los brazos abiertos y el corazón dispuesto. Pero hay algo que estas personas nunca comprenden hasta que es demasiado tarde. Nada dura para siempre, ni siquiera la paciencia más grande del mundo. Ni siquiera el amor más puro tiene la obligación de permanecer donde no se le cuida. Y un día, sin aviso previo, sin ultimátums dramáticos, ni escenas cargadas de reproches, simplemente te vas. No físicamente quizás, pero energéticamente te vuelves inalcanzable. Cierras la puerta de tu mundo interior y ya no dejas entrar a quien antes tenía acceso ilimitado. Ellos, por supuesto, no lo notan de inmediato. Están tan acostumbrados a tu constancia que asumen que esta vez será igual que todas las anteriores. Piensan que es solo un mal día tuyo, una fase pasajera, un berrinche que se resolverá cuando tú, como siempre, des el primer paso para reconciliarte. Han construido toda una narrativa en su mente donde tú eres el eterno disponible, el que siempre regresa, el que siempre perdona. Y esa falsa sensación de seguridad es exactamente lo que los llevará a su propio abismo. Porque lo que ellos no saben, lo que no pueden comprender hasta que lo viven en carne propia, es que cuando una persona que realmente te amaba decide retirarse, no lo hace por estrategia. No lo hace para manipularte ni para provocar celos. Lo hace porque algo fundamental cambió en su interior. Lo hace porque finalmente entendió que su valor no depende de cuánto te esfuerces por alguien que no hace el mínimo esfuerzo por ti. Y ese cambio, esa transformación silenciosa, es irreversible. El primer día de tu ausencia real pasa desapercibido para ellos. Quizás notan que no respondiste tan rápido como de costumbre. Quizás ven que tu último mensaje fue más frío, más distante. Pero no le dan importancia. Están demasiado ocupados con sus propias vidas, con sus propias prioridades, con las personas que sí les interesan en ese momento. Tú siempre has estado ahí, siempre has regresado, siempre has sido el refugio seguro al que pueden volver cuando se cansan de todo lo demás. ¿Por qué esta vez sería diferente? Pasan los días y tu silencio comienza a volverse más evidente. Ya no inicias conversaciones, ya no preguntas cómo estuvo su día, ya no mandas esos mensajes llenos de interés genuino que antes eran parte de su rutina diaria. Y aquí es donde comienza algo curioso. Ellos todavía no están preocupados, pero empiezan a sentir algo. Una pequeña incomodidad, un vacío casi imperceptible, como cuando falta un mueble en una habitación que visitabas todos los días y tu cerebro todavía no procesa qué es exactamente lo que cambió, pero sabe que algo no está en su lugar. Durante esta primera etapa, su ego los protege. Se dicen a sí mismos que tú eres el problema,
que estás siendo infantil, dramático, exagerado, que si realmente quisieras estar con ellos, harías el esfuerzo de comunicarte. Se convencen de que tienen todo el derecho del mundo a seguir con sus vidas sin preocuparse por tu distancia, porque después de todo, ellos no hicieron nada malo. En su narrativa interna, tú eres simplemente alguien que está pasando por una fase, alguien que eventualmente volverá a la normalidad, que es estar disponible para ellos sin esperar reciprocidad. Pero tú ya no estás jugando ese juego. Has despertado de un sueño que duró demasiado tiempo. Un sueño en el que creías que el amor se trataba de dar sin límites, de esperar sin expectativas, de amar sin condiciones, incluso cuando esas condiciones significaban tu propia destrucción emocional. Y ese despertar no fue fácil. Probablemente pasaste noches enteras cuestionándote, preguntándote si estabas siendo demasiado duro, si deberías darles una oportunidad más. Probablemente tuviste que luchar contra tu propio corazón, que todavía quería creer que las cosas podían cambiar, pero algo dentro de ti se rompió de una forma que no puede repararse, y no fue un evento dramático lo que lo causó. Fue la acumulación, fueron todas esas veces que te dejaron en visto cuando necesitabas hablar. Fueron todas esas ocasiones en las que hicieron planes sin incluirte, pero esperaban que tú estuvieras disponible cuando ellos lo decidieran. Fue la forma en la que te trataban como una opción, mientras tú los tratábamos como una prioridad. Fueron los silencios que dolían más que cualquier palabra. Fueron las promesas incumplidas y las expectativas que nunca se materializaron. Y un día, sin planearlo realmente, simplemente dejaste de intentarlo. No por venganza, no por orgullo, sino porque finalmente entendiste algo fundamental. Tu paz mental vale más que cualquier relación que requiera la aniquilación de tu autoestima para funcionar. Si has llegado hasta aquí y algo dentro de ti resuena con estas palabras, quiero que hagas algo por mí, pero sobre todo por ti. Pausa el video por un momento y vea los comentarios. Quiero que escribas esta frase exacta. Mi valor no es negociable. No importa si estás pasando por esto ahora mismo o si lo viviste hace años. No importa si todavía duele o si ya sanaste. Escribe esas 4 palabras porque son un decreto de liberación. Son un recordatorio para ti mismo de que nunca más vas a conformarte con menos de lo que mereces. Son una línea que trazas en la arena de tu vida y que significa que de este lado está tu dignidad, tu paz y tu futuro. Y del otro lado está todo lo que alguna vez te hizo sentir pequeño. Escribe, mi valor no es negociable, y siente cómo algo dentro de ti se fortalece con cada letra. Mientras tú tomas esa decisión en silencio, mientras reconstruyes tu vida lejos de quien no supo cuidarte, ellos continúan con su rutina, todavía inconscientes de lo que han perdido, todavía protegidos por esa armadura de ego que les dice que todo está bien, que tienen el control, que pueden vivir perfectamente sin ti. Pero las grietas ya comenzaron a aparecer. Y lo que viene a continuación es un proceso psicológico tan predecible como devastador. La primera verdadera señal de que algo cambió llega aproximadamente 1 o 2 semanas después de tu retiro silencioso. Es el momento en el que ellos, finalmente, intentan contactarte de la forma en la que siempre lo habían hecho. Un mensaje casual, una pregunta sin importancia, quizás un meme que creen que te hará reír. Esperan, como siempre, que respondas de inmediato, que estés ahí, fiel a tu patrón de comportamiento de los últimos meses o años. Pero esta vez no hay respuesta inmediata. Quizás no hay respuesta en absoluto. O si la hay, es tan diferente en energía que casi parece escrita por otra persona. Breve, cortés,
distante, sin la calidez que siempre caracterizó tus palabras, sin esa disposición incondicional que ellos daban por sentada. Y aquí comienza su confusión, porque en su mente nada ha cambiado. Ellos siguen siendo los mismos. Tú deberías seguir siendo el mismo. Entonces, ¿por qué actúas diferente? La primera reacción no es preocupación genuina, sino irritación. Se molestan contigo, piensan que estás siendo difícil a propósito, que estás tratando de llamar su atención con estas tácticas infantiles de hacerte el interesante. En su arrogancia, asumen que este es un juego temporal y que eventualmente te cansarás de fingir indiferencia y regresarás a como eran las cosas antes. Lo que no entienden, lo que su ego no les permite ver todavía, es que esto no es un juego, no es una estrategia, es una transformación real. Has pasado de ser alguien que rogaba por migajas de atención a ser alguien que comprendió que merece el banquete completo o ninguna mesa en absoluto. Pero ellos todavía no pueden conceptualizar eso. Para hacerlo, tendrían que admitir que te fallaron, que tomaron tus sentimientos por garantizados, que abusaron de tu bondad. Y esa admisión requiere un nivel de humildad y autoconciencia que en esta etapa todavía no poseen. Así que en lugar de reflexionar, doblan la apuesta. Pueden volverse más distantes ellos mismos, como para demostrarte que pueden vivir perfectamente sin ti. Pueden publicar en redes sociales mostrando lo felices y ocupados que están, esperando secretamente que tú veas esas publicaciones y sientas que estás perdiendo algo. En casos extremos, pueden incluso mencionar a otras personas de forma estratégica, tratando de provocar una reacción celosa de tu parte que les confirme que todavía tienen poder sobre tus emociones. Pero nada de eso funciona, porque has hecho algo que ellos nunca esperaron. Realmente te fuiste, no física, sino energéticamente. Cerraste todas las puertas emocionales que alguna vez dejaste abiertas para ellos. Y esa ausencia, ese vacío real donde antes había una presencia constante, comienza a pesar de formas que ellos todavía no pueden nombrar. La fase del vacío. Cuando el silencio empieza a pesar. Aproximadamente un mes después de tu desaparición emocional, algo cambia en ellos. La irritación inicial comienza a transformarse en algo más profundo, más inquietante. Empiezan a notar tu ausencia no como un acto de rebeldía temporal, sino como una realidad permanente. Ya no hay buenos días. Ya no hay preguntas sobre cómo estuvo tu día, ya no hay esa persona que siempre estaba dispuesta a escucharlos cuando necesitaban desahogarse. Ya no hay ese apoyo incondicional que, ahora que no está, se revela como algo mucho más valioso de lo que jamás reconocieron. El vacío que dejas no es solo la ausencia de conversaciones, es la ausencia de validación constante, es la pérdida de ese espacio seguro donde podían ser vulnerables sin miedo al juicio. Es la desaparición de alguien que los hacía sentir importantes, interesantes, valiosos, incluso cuando ellos nunca hicieron lo mismo por ti. Y ese vacío comienza a expandirse en sus vidas de formas que no anticiparon. Quizás intentan llenar ese espacio con otras personas. Buscan en sus amistades actuales o en nuevas conexiones ese tipo de atención que tú les dabas. Pero descubren rápidamente que nadie más tiene esa paciencia. Nadie más está dispuesto a dar tanto sin recibir nada a cambio. Nadie más los trata con la delicadeza y el cuidado que tú ofrecías gratuitamente. Y esa comparación comienza a sembrar las primeras semillas de arrepentimiento. En esta fase, pueden intentar contactarte de nuevo, pero esta vez con una energía ligeramente diferente. Ya no es irritación, sino curiosidad mezclada con una incomodidad creciente. ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Hace tiempo que no hablamos. Mensajes que pretenden ser casuales, pero que en realidad están cargados de una necesidad que antes no existía.
la necesidad de confirmar que todavía tienes algún interés en ellos. Y si respondes, lo haces con la misma cortesía distante. «Todo bien, gracias». «Sí, he estado ocupado». Respuestas que técnicamente contestan sus preguntas, pero que no abren ninguna puerta, que no invitan a la conexión, que dejan claro, sin necesidad de decirlo explícitamente, que ya no estás disponible de la forma en la que solías estarlo. Esta es la etapa más peligrosa para tu propia recuperación, porque ellos, al sentir que te están perdiendo, pueden volverse momentáneamente encantadores, pueden recordar fechas importantes, pueden enviar mensajes más largos y aparentemente más reflexivos, pueden incluso hacer algunas de las cosas que siempre quisiste que hicieran. Pero es fundamental que entiendas algo. Esto no es un cambio real, es pánico, es el miedo a perder un recurso emocional valioso. No es amor genuino, sino necesidad disfrazada de interés renovado. Y tú, que has hecho el trabajo interno, que has llorado las lágrimas necesarias, que has reconstruido tu autoestima desde los cimientos, sabes reconocer la diferencia. Sabes que el amor real no espera a que te vayas para aparecer, que el respeto genuino no necesita la amenaza de pérdida para manifestarse, que las personas que realmente te valoran no esperan a que estés al borde de la puerta para finalmente tratarte como mereces. Así que te mantienes firme en tu decisión. Y ese mantenimiento de límites, esa negativa silenciosa a regresar a los patrones que te destruyeron, es lo que los empuja hacia la siguiente fase de su colapso, la fase de la nostalgia selectiva, cuando su ego se rompe y empiezan a idealizarte. Aproximadamente 2 o 3 meses después de tu partida emocional, algo extraordinario sucede en la psique de quien te perdió. Su cerebro, incapaz de procesar el vacío real que dejaste, comienza a hacer algo predecible, pero profundamente revelador. Empieza a idealizarte. Todo lo que antes daban por sentado se convierte ahora en algo precioso. Cada pequeño gesto que hacías, cada mensaje de buenos días, cada vez que estuviste presente cuando te necesitaban, ahora brilla en su memoria con una luz dorada que nunca tuvo mientras lo vivían. Esta es la fase de la nostalgia selectiva, y es quizás la más cruel para ellos, porque su propia mente se convierte en su tortura. Comienzan a recordar momentos específicos. Esa vez que cancelaste tus planes para estar ahí cuando tuvieron una crisis. Esa conversación profunda de madrugada donde les ayudaste a entender algo importante sobre sí mismos. Esa paciencia infinita que tuviste cuando todos los demás ya se habían cansado de sus dramas. Todo eso, que en su momento les pareció ordinario, normal, esperado, ahora se revela como extraordinario, precisamente porque ya no está disponible. Pero aquí está el truco psicológico fascinante. No te están extrañando a ti realmente. Están extrañando la versión de ti que existía para servirlos. Están extrañando la función que cumplías en sus vidas. Están extrañando tener a alguien que los hacía sentir importantes sin requerir ningún esfuerzo de su parte. Y esa distinción es absolutamente fundamental para tu propia sanación, porque te permite ver con claridad que lo que ellos llaman amor o arrepentimiento es en realidad egoísmo disfrazado de nostalgia. Durante esta fase, los intentos de contacto se intensifican. Ya no son mensajes casuales, ahora son mensajes cargados de emoción. Te extraño, las cosas no son iguales sin ti. He estado pensando mucho en nosotros. ¿Podemos hablar? Mensajes que suenan vulnerables y sinceros y que están diseñados, consciente o inconscientemente, para apelar a tu empatía, para recordarte cómo eras antes, cuando tu primera respuesta ante su dolor era correr a ayudarlos sin importar el costo para tu propia paz. Algunos incluso llegan a admitir parcialmente que cometieron errores. Sé que no siempre fui el mejor amigo, o quizás no te presté suficiente atención.
Frases que suenan como disculpas, pero que en realidad están diseñadas para minimizar el daño real que causaron. Porque una verdadera disculpa requiere especificidad, requiere nombrar exactamente qué hicieron mal, cómo te afectó y qué cambios concretos están dispuestos a hacer. Pero estas disculpas vagas son simplemente tácticas para que bajes la guardia sin que ellos tengan que hacer el trabajo interno real de transformación. Y aquí está el momento crítico de tu propio viaje. Porque en esta fase ellos pueden sonar tan convincentes, tan aparentemente cambiados, que parte de ti puede querer creer que esta vez es diferente. Puede querer creer que tu ausencia realmente los transformó, que finalmente entendieron tu valor. Y es en este momento donde debes recordar algo fundamental. El cambio real toma tiempo. La transformación genuina no ocurre en 2 o 3 meses. Una persona que realmente hizo el trabajo interno de comprender cómo te lastimó y por qué actuó de esa manera, no vendría a ti con promesas vacías y nostalgia dramática. Vendría con humildad genuina, con paciencia para reconstruir desde cero, con acciones consistentes a lo largo del tiempo, no con palabras bonitas en momentos de desesperación. Además, y esto es crucial, una persona que realmente te valora no espera a perderte para tratarte bien. El amor verdadero, el respeto genuino, la reciprocidad real, no necesitan la amenaza de abandono para manifestarse. Si alguien solo puede verte y apreciarte cuando ya no estás disponible, lo que están valorando no es tu esencia, sino su comodidad perdida. Durante esta fase de nostalgia selectiva, ellos pueden volverse obsesivos. Pueden revisar tus redes sociales constantemente, buscando señales de tu vida sin ellos. Pueden preguntar a amigos mutuos sobre ti. Pueden aparecer casualmente en lugares donde saben que podrías estar. Y todo esto, que podría parecer romántico o señal de amor verdadero en una película, en la vida real es simplemente la manifestación de alguien que no puede aceptar que perdió acceso a algo que tomó por garantizado. Y ahora, en este momento del video, necesito que aquellos de ustedes que tienen la fortaleza real, que han hecho el trabajo interno, que entendieron que no hay vuelta atrás hacia lo que los destruía, escriban algo en los comentarios. Quiero que escriban esta frase: cerré la puerta para siempre, porque esas 5 palabras no son solo una declaración, son un compromiso contigo mismo, son la aceptación de que algunos capítulos de tu vida terminaron no porque fallaste, sino porque evolucionaste. Son el reconocimiento de que hay puertas que, una vez cerradas, deben permanecer cerradas para tu propia supervivencia emocional. Escribe: cerré la puerta para siempre. Si entendiste que tu paz es más valiosa que cualquier relación que requiera tu autodestrucción para funcionar. Esta frase te identificará como alguien que no solo habla de límites, sino que los vive, que no solo piensa en su valor, sino que lo defiende con acciones. Ve a los comentarios ahora y escríbelo. Yo estaré leyendo cada uno y reconociendo tu valentía. Mientras tú te mantienes firme en tu decisión, mientras honras ese compromiso contigo mismo de no regresar a lo que te rompía, ellos continúan su descenso hacia el verdadero colapso. Porque la nostalgia selectiva eventualmente choca con la realidad más dura, que no importa cuánto idealicen el pasado, no pueden cambiar el hecho de que cuando tuvieron la oportunidad de amarte correctamente, eligieron la negligencia. Cuando tuvieron la chance de valorarte activamente, eligieron darte por sentado. Y esa verdad, una vez que penetra su conciencia, es absolutamente devastadora. El colapso. La caída emocional de quien te perdió por orgullo. El verdadero colapso no llega de inmediato. Es un proceso gradual pero inevitable que generalmente se manifiesta alrededor de los 4 a 6 meses después de tu retiro completo.
Es el momento en el que todas sus defensas psicológicas se desmoronan. El momento en el que el ego que los protegía ya no puede sostener las narrativas que se habían construido. El momento en el que finalmente, dolorosamente, se ven forzados a enfrentar la verdad completa de lo que hicieron y lo que perdieron. Este colapso tiene varias manifestaciones. Para algunos, es una crisis existencial profunda donde comienzan a cuestionar no solo esa relación específica, sino su forma completa de relacionarse con los demás. Se dan cuenta de que el patrón de tomar a las personas por garantizado no es exclusivo de su relación contigo, sino que es algo que han repetido con múltiples personas a lo largo de sus vidas. Y esa conciencia expandida es aterradora porque significa que el problema no eres tú, no fueron las circunstancias, sino algo fundamental en su forma de amar y conectar. Para otros, el colapso se manifiesta como un duelo intenso. Lloran la pérdida no solo de tu presencia, sino de la versión de sí mismos que existía cuando estabas en sus vidas. Porque aquí está la verdad incómoda. Tú los hacías mejores personas simplemente por estar ahí. Tu paciencia los hacía más reflexivos. Tu bondad los inspiraba a ser más considerados. Tu lealtad les daba un estándar al cual aspirar, incluso si nunca lo alcanzaban. Y ahora que te fuiste, se ven forzados a enfrentarse a quienes son realmente sin tu influencia positiva y no les gusta lo que ven. Algunos experimentan el colapso como rabia vuelta hacia adentro. Se culpan obsesivamente. Repasan cada interacción, cada momento en el que pudieron elegir diferente pero no lo hicieron. Cada vez que te dejaron esperando, cada vez que minimizaron tus sentimientos, cada vez que eligieron a otros sobre ti, cada oportunidad desperdiciada de demostrarte que importabas. Y esa acumulación de remordimientos se vuelve insoportable. En casos extremos, el colapso puede llevar a intentos desesperados de contacto, mensajes largos y emocionales a las 3 de la mañana, cartas escritas a mano, apariciones inesperadas, declaraciones dramáticas de cambio y arrepentimiento. Y todo esto puede parecer, superficialmente, como amor finalmente expresado. Pero la pregunta que debes hacerte es, ¿por qué se requirió tu ausencia total para que este amor apareciera? ¿Por qué tuviste que destruirte emocionalmente y reconstruirte desde cero para que ellos finalmente vieran tu valor? La respuesta es simple y brutal, porque lo que están experimentando no es amor por ti, sino pánico ante la pérdida de control. Durante todo el tiempo que estuviste disponible, tenían el control completo. Podían decidir cuándo prestarte atención y cuándo ignorarte. Podían determinar el nivel de esfuerzo que querían invertir en la relación. Podían mantenerte en un estado constante de espera y esperanza sin tener que comprometerse completamente. Pero cuando te fuiste, ese control se evaporó. Y para personas que están acostumbradas a tener poder sobre las emociones de otros, esa pérdida de control es intolerable. El colapso también revela algo más profundo sobre la naturaleza humana, que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero más específicamente, que algunas personas solo pueden valorar lo que no pueden tener. Mientras estuviste disponible, eras ordinario en sus ojos. Pero ahora que eres inalcanzable, de repente te has convertido en extraordinario. Y esa transformación no tiene nada que ver contigo, y todo que ver con su propia psicología defectuosa. Durante el colapso, pueden intentar negociar. Dame otra oportunidad. Seré diferente esta vez. He cambiado, puedo demostrártelo. Promesas que suenan serias en el momento, pero que raramente se sostienen a largo plazo. Porque el cambio real requiere más que el miedo a la pérdida. Requiere un trabajo interno profundo,
consistente y muchas veces doloroso que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer. Es más fácil prometer cambio que ejecutarlo. Es más fácil sentirse mal temporalmente que transformarse permanentemente. Y aquí está donde tu fortaleza se vuelve absolutamente crucial. Porque en este momento de su colapso, cuando están más vulnerables, cuando sus defensas están destruidas, cuando finalmente parecen entender el dolor que causaron, tu compasión natural querrá rescatarlos. Querrá creer que su dolor es evidencia de transformación. Querrá darles el beneficio de la duda una vez más. Pero debes recordar algo fundamental. Su dolor no es tu responsabilidad. Su colapso no es tu problema que resolver. Su despertar tardío no es tu obligación de recompensar. Ellos tenían toda la oportunidad del mundo para valorarte cuando estabas presente. Tenían cada momento de cada día para elegir tratarte con el respeto y la consideración que merecías. Y eligieron no hacerlo. No porque no pudieran, sino porque no quisieron. Porque en ese momento tu dolor no les importaba lo suficiente para cambiar su comportamiento. Y esa es la verdad que ninguna cantidad de lágrimas presentes puede borrar. El colapso que experimentan es, en última instancia, el resultado inevitable de sus propias elecciones. Es la consecuencia natural de dar por sentado a alguien que era extraordinario. Es el precio que pagan por confundir paciencia con debilidad, disponibilidad con desesperación, amor incondicional con falta de autorrespeto. Y aunque sea doloroso para ellos, es absolutamente necesario, porque solo a través de este colapso existe alguna posibilidad, aunque remota, de que aprendan a tratar mejor a las personas en el futuro. Pero esa lección no es tu responsabilidad de enseñar. No eres su maestro espiritual ni su terapeuta. No te corresponde guiarlos a través de su crecimiento emocional. Ya diste suficiente, ya sacrificaste suficiente, ya esperaste suficiente. Y ahora es tiempo de algo completamente diferente, tu propio renacimiento. Mientras ellos colapsan bajo el peso de sus propios errores, algo mágico está sucediendo en tu vida. Algo que nunca pudieron anticipar porque nunca te vieron realmente. Estás renaciendo. No en el sentido metafórico y cursi que usamos casualmente, sino en un sentido profundo y verdadero. Estás convirtiéndote en una versión de ti mismo que no existía cuando estabas atrapado en la dinámica de dar amor a quien no podía recibirlo adecuadamente. Este renacimiento comenzó el día que decidiste que tu ausencia sería tu regalo más valioso para alguien que no supo apreciar tu presencia. Comenzó cuando elegiste tu paz por encima de tu necesidad de ser amado por esa persona específica. Comenzó cuando entendiste que estar solo y en calma es infinitamente mejor que estar acompañado y en constante ansiedad. Los primeros días de tu ausencia fueron probablemente los más difíciles. Tuviste que luchar contra cada instinto de alcanzar tu teléfono y enviar ese mensaje. Tuviste que resistir la tentación de revisar sus redes sociales, de buscar señales de que te extrañaban, de encontrar validación en su supuesto sufrimiento. Tuviste que sentarte con tu propia soledad y aprender que no era el monstruo que temías, sino un espacio necesario para tu recuperación. Con cada día que pasaba sin contacto, algo dentro de ti se fortalecía. Cada mañana que despertabas sin la ansiedad de esperar su mensaje era una pequeña victoria. Cada noche que dormías sin revisar obsesivamente tu teléfono era un paso hacia tu libertad. Y lentamente, casi imperceptiblemente al principio, comenzaste a recordar quién eras antes de que esa relación consumiera tu identidad. Redescubriste intereses que habías abandonado. Retomaste hobbies que dejaste de lado porque estabas demasiado ocupado esperando a que ellos te prestaran atención.
Reconectaste con amigos que habías descuidado porque toda tu energía social estaba invertida en alguien que apenas te daba migajas de la suya. Y en cada una de estas reconexiones, en cada actividad que hacías para ti y por ti, tu autoestima se reconstruía ladrillo por ladrillo. El renacimiento también trajo claridad. Claridad sobre patrones que habías estado repitiendo probablemente desde mucho antes de conocer a esta persona específica. Claridad sobre por qué te atraían personas emocionalmente no disponibles. Claridad sobre cómo tu propia historia, tus propias heridas de infancia o relaciones pasadas te habían programado para aceptar menos de lo que merecías. Y esa claridad, aunque a veces dolorosa de enfrentar, es el regalo más valioso que pudiste darte. Comenzaste a establecer estándares, no estándares imposibles o superficiales, sino estándares básicos de respeto mutuo, reciprocidad real, consistencia emocional. Decidiste que nunca más tolerarías el tratamiento silencioso como castigo, que nunca más aceptarías ser una opción mientras tratabas a alguien como prioridad, que nunca más confundirías la intensidad emocional con la intimidad verdadera, que nunca más sacrificarías tu paz mental en el altar de una relación que requería tu disminución para funcionar. Y algo hermoso comenzó a suceder. Mientras tu ausencia se convertía en su colapso, tu presencia en tu propia vida se convertía en tu renacimiento. Las cosas que antes te parecían imposibles sin ellos, ahora las hacías sola y descubrías que eran incluso mejores. Las noches que temías pasar en soledad se convirtieron en espacios sagrados de reflexión y crecimiento. Los planes que antes hacías pensando en incluirlos, ahora los hacías pensando únicamente en tu propia felicidad, y esa libertad era embriagadora. Tu energía cambió, las personas a tu alrededor comenzaron a notarlo. Había algo diferente en ti, una confianza tranquila, una paz que no dependía de validación externa, una alegría que venía desde adentro en lugar de estar condicionada a cómo otros te trataban. Y esa energía renovada comenzó a atraer conexiones diferentes. Personas que valoraban la reciprocidad. Personas que entendían que las relaciones saludables no son trabajo constante, sino flujo natural. Personas que te veían completamente y elegían estar presentes de formas que nunca experimentaste antes. El hecho de que ya no estuvieras disponible para quien no te valoraba, creó espacio para que entraras en tu propia vida como prioridad absoluta. Y ese espacio, ese respiro, esa distancia de lo que te destruía, te permitió finalmente ver con claridad una verdad fundamental. Nunca se trató de que no fueras suficiente para ellos, siempre se trató de que ellos no eran adecuados para ti. Porque aquí está la realidad que el mundo raramente te dice. No todas las personas merecen acceso a tu corazón, no todos merecen tu paciencia infinita, no todos han ganado el derecho a tu lealtad incondicional. Y reconocer esto no te hace frío o calculador, te hace sabio, te hace alguien que finalmente entendió que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Tu renacimiento también incluyó aprender a perdonar, pero no de la forma en que la gente tradicionalmente entiende el perdón. No perdonaste para darles paz a ellos, perdonaste para liberarte a ti mismo. Perdonaste porque entendiste que aferrarte al resentimiento es como beber veneno y esperar que el otro muera. Perdonaste porque reconociste que fueron las mejores personas que pudieron ser con las herramientas emocionales que tenían. Y esas herramientas simplemente no eran suficientes para el tipo de amor que tú ofrecías. Pero perdón no significa reconciliación. Perdón no significa abrir de nuevo la puerta. Perdón no significa darles otra oportunidad de lastimarte. Puedes perdonar completamente a alguien y aún así elegir una vida donde ellos no tienen lugar. Puedes desearles bien desde la distancia mientras mantienes límites inquebrantables.
Puedes reconocer su humanidad sin sacrificar tu sanidad. Con el tiempo, algo extraordinario sucede. Dejas de pensar en ellos constantemente. Su nombre deja de hacer que tu corazón se acelere. Sus publicaciones en redes sociales dejan de tener poder sobre tu estado de ánimo. Los lugares que frecuentaban juntos dejan de estar cargados de significado emocional. Y un día te das cuenta de que pasó una semana completa sin que cruzaran por tu mente. Y esa realización no te llena de tristeza, sino de triunfo. Porque ese es el verdadero indicador de sanación, la indiferencia. No el odio, no el resentimiento, no la amargura, sino la simple y completa indiferencia. Cuando puedes escuchar su nombre y sentir absolutamente nada. Cuando puedes ver una fotografía de ellos y tu reacción es neutra. Cuando alguien los menciona en conversación y tu respuesta es un simple reconocimiento sin carga emocional. Esa indiferencia es la evidencia de que hiciste el trabajo, que sanaste de verdad, que el poder que una vez tuvieron sobre tus emociones se ha disuelto completamente. Y lo más hermoso de tu renacimiento es que no fue solo sobre superar a esa persona específica, fue sobre descubrir una verdad más amplia sobre ti mismo, que tienes la capacidad de reconstruirte después de la destrucción, que tienes la fortaleza de elegir tu propio bienestar, incluso cuando tu corazón te rogaba que regresaras a lo familiar, que tienes el coraje de estar solo hasta que llegue lo correcto, en lugar de conformarte con lo disponible. Y esa conciencia de tu propia resiliencia cambia todo. Ahora caminas por el mundo diferente. Cuando conoces personas nuevas, tus límites están claros desde el principio. No escondes quién eres para ser más aceptable. No minimizas tus necesidades para evitar conflicto. No aceptas tratamiento mediocre por miedo a la soledad, porque has probado la soledad y descubriste que es infinitamente preferible a la compañía tóxica. Has experimentado estar solo y aprendiste que no te destruye, sino que te fortalece. Las relaciones que ahora construyes, sean románticas, amistades o conexiones profesionales, tienen una base completamente diferente. Están basadas en reciprocidad genuina, en respeto mutuo, en consistencia emocional, en personas que demuestran su valor a través de acciones sostenidas, no de promesas vacías. Y cuando algo no se siente bien, cuando detectas esos primeros signos de negligencia o falta de consideración, ya no esperas años para actuar. Te retiras temprano, con gracia pero con firmeza, porque aprendiste que los primeros signos ignorados eventualmente se convierten en patrones establecidos. Tu renacimiento también te enseñó algo crucial sobre el concepto de cierre. Durante mucho tiempo, quizás esperaste una conversación final, una explicación, una disculpa que te ayudara a entender por qué las cosas fueron como fueron, pero eventualmente comprendiste que el cierre no viene de ellos. El cierre es algo que te das a ti mismo cuando decides que la historia terminó, que obtuviste las lecciones necesarias y que estás listo para seguir adelante sin todas las respuestas. No necesitas que ellos admitan que estuvieron equivocados para saber que tu decisión de irte fue correcta. No necesitas que reconozcan tu valor para saber que siempre lo tuviste. No necesitas su arrepentimiento para validar tu dolor. Todo eso vive dentro de ti, completo y autosuficiente, sin requerir nada de alguien que ya demostró su incapacidad de darte lo que necesitabas. Y así llegamos al final de este viaje, tanto el de ellos como el tuyo, aunque claramente en direcciones opuestas. Su despertar se convirtió en colapso precisamente porque despertaron demasiado tarde. Despertaron cuando ya habías cerrado todas las puertas. Despertaron cuando tu ausencia ya se había convertido en tu nueva normalidad. Despertaron cuando finalmente estabas floreciendo en un jardín donde ellos ya no tenían permiso de entrar.
Y ese timing, esa cruel sincronización, donde su conciencia llegó exactamente cuando tu disponibilidad se fue, no es coincidencia. Es la consecuencia natural de dar por sentado algo precioso. Es la lección que el universo insiste en enseñar una y otra vez. Que no puedes despertar al valor de alguien mientras todavía lo tienes disponible, porque la disponibilidad engendra complacencia. Solo la ausencia genera apreciación, pero para ese momento usualmente es demasiado tarde. Su colapso no es tu responsabilidad reparar. Su dolor no es tu carga llevar. Su despertar tardío no es tu obligación recompensar. Tú ya hiciste tu parte, diste, amaste, esperaste, perdonaste, intentaste. Y cuando nada de eso fue suficiente, cuando nada de eso fue correspondido, hiciste lo más valiente que una persona puede hacer. Te elegiste a ti mismo, y en ese acto de autoelección, en esa decisión de ya no estar disponible para quien no supo cuidarte, no solo te salvaste, te reclamaste, recuperaste tu poder, reescribiste tu historia. Pasaste de ser alguien que esperaba ser elegido a alguien que se elige a sí mismo primero, siempre, sin excepciones. Para quienes están viendo esto y se ven reflejados en esta historia, sepan esto. Su ausencia no es crueldad, es amor propio. Su silencio no es castigo, es protección. Su decisión de no estar disponible no es venganza, es supervivencia. Y si ellos colapsan ante la realidad de perderte, ese es el peso que sus propias acciones crearon, no el que tú impusiste. Mereces estar con personas que no necesiten tu ausencia para despertar a tu valor. Mereces relaciones donde tu presencia es celebrada, no tolerada. Mereces amor que sea consistente, recíproco y libre de la ansiedad constante de preguntarte si importas. Y hasta que ese tipo de amor llegue, mereces la paz hermosa y sanadora de tu propia compañía. El hecho de que ya no estés disponible para lo equivocado significa que ahora estás completamente disponible para lo correcto. Y esa disponibilidad, esa apertura hacia conexiones genuinas, solo fue posible porque cerraste definitivamente las puertas que debían cerrarse. Así que a todos los que tuvieron el coraje de irse, de mantenerse firmes, de elegir su paz sobre la comodidad de lo familiar, su fuerza es inspiradora. Su decisión de no regresar es sabiduría en acción. Y su renacimiento después del dolor es prueba de que somos infinitamente más resilientes de lo que creemos. No están solos en este viaje. Hay millones de personas que tomaron la misma decisión, que cerraron la misma puerta, que eligieron la misma paz. Y todos nosotros, desde nuestros propios caminos de sanación, les decimos, valió la pena. Cada lágrima, cada noche difícil, cada momento de duda, valió absolutamente la pena. Porque del otro lado de esa puerta cerrada no está la soledad que temían, sino la libertad que merecían. Su despertar se convirtió en colapso, pero tu despertar se convirtió en liberación, y esa diferencia lo es todo.